¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Freddy Cruz, que es directivo de CONIMIPYME, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en Nicaragua. Muchas gracias por estar con nosotros. Además, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Ecoturismo. Y director de la Reserva Estancia del Congo. Además, es decir, sí, la especialidad es ecoturismo y reserva. Ecoturismo, rescate y conservación de la biodiversidad y aprovechamiento turístico de esa cuestión. Sí, ok. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Me interesa primero hablar, bueno, cómo desde la Cámara, desde el mismo CONIMIPYME, cómo se recibió la noticia que dio ayer el presidente Ortega de la posibilidad de un nuevo diálogo a partir del próximo 27 de febrero. Sí, a mí me parece, yo escuché todo el discurso por la televisión y me pareció una acción importante y trascendente para el país. Yo quisiera destacar dos cosas. Lo primero, el planteamiento de que el objetivo, el esfuerzo tiene que ser para preservar la paz. Que la paz es el objetivo fundamental de todas las sociedades. Una paz digna y con justicia. Una paz digna con justicia y hay que buscar los mecanismos para que esa paz se lleve a cabo. Naciones Unidas ha aprobado desde hace muchísimo tiempo que la vía principal de negociación deben ser las elecciones, ¿verdad? Ese es el planteamiento que hace Naciones Unidas, que el recurso principal de solución de los conflictos nacionales son las elecciones. Y yo creo que lo que tenemos que privilegiar nosotros es precisamente ese recurso de las elecciones. Aquel que diga, este gobierno no me gusta, bueno, que vaya a las elecciones. Porque aquí tenemos en Nicaragua, aquí tenemos una oposición electoral que ha ido, tiene sus cargos, tiene sus diputados, y una oposición no electoral que ha saboteado elecciones y que se ha aliado, pues en este caso, con el gobierno norteamericano. Yo creo que eso es lo que no debe continuar. Por un lado, tenemos que privilegiar la paz y el recurso principal son las elecciones en sus momentos correspondientes. Lo mismo creo que me pareció bien el gobierno, la propuesta, el planteamiento de que todos los gobiernos del mundo tienen que apuntar hacia la paz y es precisamente un acuerdo internacional, un acuerdo de Naciones Unidas, que hay que buscar la paz a través de las elecciones. Por eso que la posición abierta, clara, terrorista, diría yo, del gobierno norteamericano es muy clara y muy peligrosa. Además, está diciendo que tiene las capacidades militares y recursos de guerra que tiene, ¿no? Entonces, yo sí, primero creo que hay que rescatar y todos debemos levantar esa consigna de la paz. Todos nos merecemos la paz, nuestras sociedades, nuestros hijos. El desarrollo es indispensable si no tenés paz. La paz es básica para el desarrollo. Por un lado eso. La otra sí me pareció también importante, necesario, y ojalá que ahora sí camine hacia buen puerto, el tema de reunir a los interesados para discutir los problemas nacionales y encontrarles salida. Aquí tiene que ser una negociación bien pensada, bien hecha, con representantes que no tengan intereses de un lado, como ha ocurrido pues, con el diálogo pasado, que haya Pero es que ahí yo creo que, es decir, ciertamente los intereses tienen que existir, porque es decir, eso es lo que le va a dar justamente contraste al diálogo, porque es decir, si usted y yo estamos interesados en que esta mesa sea negra, no tenemos nada que negociar, sí, porque ya estamos de acuerdo en que la mesa debe ser negra, ¿verdad? Pero si usted dice que la mesa debe ser blanca y yo digo que debe ser anaranjada, bueno, entonces negociemos a ver a qué punto llegamos para que la mesa tenga un color con el cual estemos los dos de acuerdo. ¿No? Sí, no, entonces a mí me parece que definitivamente que sí, que el hecho que haya una convocatoria de un diálogo es porque hay problemas. Sí. Y hay que ver cómo encontramos salidas razonables a esos problemas. Y claro que hay divergencias, y esa es la razón del diálogo. Yo te digo que y que a mí lo que me parece es que el interés primordial de todos los que participen debe ser Nicaragua. Nicaragua, la paz, la tranquilidad y bueno, y que hayan reglas cada día más perfectas y apropiadas para ir a la convocatoria de elecciones, ¿verdad? A resolver los problemas por la vía de las elecciones y que haya un ambiente pues, de negociación, diálogo como había. Date cuenta que la década de la prosperidad que se ha mencionado hasta el año 2000, hasta el año pasado, en el fondo lo que había era un arreglo pacífico, una concordia de actores importantes empujando la economía, llevando adelante
Y hay que ver los indicadores que se lograron. Por ejemplo, un indicador impresionante es que más que se duplicó el PIB per cápita. Subimos hasta 12.500, 13.000 millones de dólares. Sí. La electrificación nacional casi fue por el 95%. 95%. Sí. Esos son los indicadores que dice el FMI, ¿verdad? Entonces, fue un gran avance. Y no es justo, y no es correcto, y no es bueno para nadie que ese desarrollo se pierda. Pero lo que quiero reivindicar yo es que ese desarrollo fue por una concordia pacífica, una convergencia de intereses entre el gran capital, el gobierno, los grupos estos opositores electorales, las empresas pequeñas que estuvimos ahí metiendo el hombro siempre. Entonces, yo creo que todo eso se logró, sin duda alguna, porque hubo un estado de concordia entre sí, de los diferentes actores que había. Hubo un estado de acuerdo. Un estado de acuerdo. Resultado, unos enormes logros económicos. Hay que ver que Nicaragua creció más que cualquier país de Centroamérica. Los indicadores. Sí. Por eso es lamentable que ahora, producto de este problema que hubo, de los sabotajes que hubo pues, en el año pasado, especialmente en mayo y junio, que se paralizó el país, ahora tengamos daños económicos muy fuertes. Estamos hablando de que se iba a crecer el 5%, se va a decrecer el 4%, y solo ahí tenés casi el 10%. Entonces son 1.300 millones de dólares que ya no hay producción, no hubo producción nacional para eso, ¿verdad? Entonces, ahí tenés un daño inmenso que ahora también están los efectos en la inversión privada externa, vino menos, ¿verdad? Las actividades económicas se han reducido. Claro, la confianza en el país se ha caído, entonces es un daño inmenso. Ojalá que podamos doblar esa página de manera inteligente y tomando en cuenta pues, los diferentes puntos de vista, especialmente los puntos de vista del país, que regresemos a unas condiciones que faciliten el desarrollo. Decía el presidente Ortega, cuando hacía la historia de esta convocatoria para el 27 de febrero, que la reunión del 16 de febrero, que contó con la participación del arzobispo de Managua y el nuncio apostólico en calidad de testigos convocados por las dos partes, por los empresarios y por el gobierno, para que, decía él, nadie diga que la reunión fue para llegar a acuerdo secreto. Sí. Decía él que el objeto, la preocupación principal era el tema económico. La crisis económica en que está el país, que usted lo ha descrito muy bien, pero que todo esto tenía un origen político y que por lo tanto había que ir a un diálogo político para buscar resoluciones políticas. ¿Qué cree que es lo que debería de abordarse en este diálogo? Es decir, porque hasta el día de hoy lo que sabemos es que el 27 se van a sentar, o pueden sentarse. Ya la Alianza Cívica anunció a su delegación. Sí. Es decir, ellos están de acuerdo en irse a sentar. Que a mí me parece una cosa ventajosa o una cosa buena, importante, y que me parece que todos debemos de entenderla, que lo importante es irse a sentar, no poner condiciones para irse a sentar o no sentarse. Que eso ha sonado mucho. Sí. Si estos no hacen tal cosa, y lo he escuchado de los dos lados, si estos no hacen tal cosa, entonces, Nel pastel. Sí, sin duda alguna que sentarse y tener la perspectiva de sentarse versus la situación indefinida que teníamos es un gran paso. Sí, y claro que la búsqueda de ese asiento o esa reunión es para, digamos, reunir criterios y acuerdos que pueda, por un lado, estabilizar el país en materia económica y luego también establecer soluciones políticas que puedan tomar en cuenta los reclamos de la gente. A mí me parece que ya la reforma electoral que ya se introdujo y que viene, como se ha dicho, que viene avalada por la OEA, ya ese es un recurso importante de solución a las preocupaciones políticas. ¿Verdad? Y yo aspiro a que retomemos ese concepto de Naciones Unidas, que la solución la busquemos a través de las votaciones, ¿verdad? A través de las elecciones, y ojalá que se mejore, por ejemplo, ese instrumento de conducción de los procesos electorales, para que nadie diga que nadie vaya después a sabotear las elecciones, como ocurrió ahorita, ¿verdad? Eso me parece a mí, ya hay un gran avance. Afinemos ese instrumento político que son las elecciones, ¿verdad? Afinemos los instrumentos económicos. Cada día el Estado tiene que ir avanzando, mejorando su aparato estatal, por ejemplo, temas como ser más
más abierto frente a hechos de corrupción, ¿verdad? Que hasta ahorita no ha dado una cara más visible en eso. Sí. Creo que hay que darlo, hay que dar muestras. Ha sido muy bajito, muy tímido, calladito el asunto. Tímido. Entonces, yo creo que hay una cantidad de cosas, hay que escuchar lo que van a decir, ¿verdad? Pero sí, me parece que, por un lado, los temas políticos, hay un paso importante que es ya un procedimiento electoral que viene aportado por este organismo internacional que es la OEA con sus problemas, pero ya lo aportó, ¿verdad? Y luego los problemas económicos, pues hay que sentarse a arreglar los problemas económicos. Tenemos en medio ahora una reforma fiscal, va a afectar a un montón de gente. Pero bueno, ¿cómo se negocia eso? Porque hay un daño económico. ¿Cómo se mantiene en medio de la crisis? ¿Cómo se mantiene la relativa normalidad económica? ¿Verdad? O cómo empezamos a salir del atolladero en que estamos, porque es un problema muy fuerte. Sí, porque ahorita estamos con el agua al cuello, como se dice popularmente. Yo en ese sentido yo quisiera mencionar de que nosotros como pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, pues creo que este es un sector que ha mantenido su contribución a la economía nacional, ¿verdad? Hay que estar claro de que nosotros, por ejemplo, todo lo que es seguridad alimentaria, desde carne, porque las pequeñas empresas de ganado son pequeñas empresas. Sí. Hay un matadero que recoge toda esa y después, luego le exporta, pero la base productiva, en la base, pues por repetir así, es de pequeño empresario. Tenés todo lo que tiene que ver con verduras, con arroces, alimentos, etc. Esa pequeña empresa ha mantenido y ha contribuido enormemente a que no se deteriore más la situación económica. ¿Por qué? Porque las grandes empresas lo que hacen es irse o reducen, pero la pequeña empresa ahí está. Su volumen productivo ha contribuido enormemente. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Mencionó usted un tema importante que es el tema de las reformas tributarias que abordamos después de esta pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Freddy Cruz, directivo de CONIMIPYME, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Es que esa parte, ecoturismo y cultura. Además que él es propietario de una reserva justamente que promueve el ecoturismo y la cultura, ¿no? Vienen estas reformas, o se han estado trabajando las reformas electorales. No sé, CONIPYME si participó en la consulta, y cuáles fueron los aportes de CONIPYME en este caso a la propuesta de reforma. Sí, nosotros como CONIPYME institucionalmente no hemos sido llamados a consulta, y yo creo que ningún organismo que ha llamado para la consulta, básicamente por la reforma electoral. Porque el gobierno lo que dijo es, con una amplia consulta se aprueba dictamen de... Tal vez hace falta algún proceso en ese sentido, pero nosotros estamos dispuestos a participar. Esa ha sido la tónica de CONIMIPYME, tener presencia y aportes en todos los instrumentos que van a gobernar el país. Pues. Esa es la razón. Por ejemplo, tuvimos una amplísima participación en todo lo que fue la propuesta de reforma electoral, reforma fiscal, porque ahí tenemos grandes intereses nosotros. No, a esta me refiero. Nosotros sí, por eso la reforma fiscal fuimos consultados, las cámaras se hicieron presentes, hicieron sus aportes, y en general pues nos parece a nosotros que sin duda alguna la reforma fiscal es una necesidad por dos razones: para tratar de manejar los efectos de los daños económicos, pero también para hacer limpieza de algunos elementos que hay. En esta reforma fiscal hay un sesgo, diría yo, de no afectar tanto a la pequeña empresa. Basta decir que para los anticipos de IR, que es un componente fiscal, se mantiene el 1% de deducción para las pequeñas empresas, y del 2% a las medianas y del 3% a las grandes empresas, ¿verdad? Entonces, pero la pequeña empresa no va a ser afectada en materia de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Lo cual, pues, eso es un reconocimiento al tamaño de la empresa, sus dificultades, pero también su contribución valiosa que hace a todos estos temas de proveer la canasta básica, pues, en general, a la sociedad. Eso, nosotros estamos contentos. Hace falta algunos elementos que nosotros hemos estado planteando, y es que, en el caso del IVA, que haya
que se consoliden listas taxativas o listas de rubros que sean incorporadas en listas taxativas que sean exentas del IVA. Nos interesa mucho, por ejemplo, ahora y estamos en este esfuerzo de activar más la inversión turística o pequeño turística, pues, ¿verdad? Pequeñas empresas, y esa inversión adicional que haces una cabaña, mejoras una entrada, una cosa, que allí también se considere que hayan rubros que estén exentos en materia de IGB. Y básicamente porque en la medida en que en la fase constructiva, en la fase de inversión, es necesario exonerar, porque luego en la parte ya de ventas sí va clavado el IVA. Entonces hay una razón muy clara ahí. Pues no me puedes clavar dos veces, porque pues, aunque el IVA es un cobro, pero también tiene su efecto en la economía de las pequeñas empresas. Claro, porque al final de cuentas sube un 15% el valor de un producto. Del producto, y viene el problema de la visitación, porque, por ejemplo, si usted es cuota fija y compra con IVA, usted está comprando un producto que cuesta el 15% más caro que... Totalmente, sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, con el caso de la reforma fiscal, sí estuvimos en la asamblea, participamos en las cámaras, somos 16 cámaras, en CONIMI-PYME, y todas expresaron, pues, por un lado, su comprensión de que esta es una medida necesaria en el país para también contribuir a la estabilidad de la economía. Porque si no tenemos eso, se va a desordenar más la economía y va a tener mayores efectos. Entonces, ¿qué es necesario? Segundo, que de alguna manera no se grave tanto a la pequeña empresa, ¿verdad? Ahora, también sí, hay, como sabemos, en materia del impuesto selectivo de consumo, que es una modalidad del impuesto de consumo, sí aparecen una cantidad de rubros ahí, como sabemos, las aguas azucaradas, los licores, los cigarrillos, el alcohol, sí aparecen grabados. Y en eso estamos de acuerdo nosotros, porque de alguna manera eso puede redundar en la salud y en la economía de la población. Sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que ahí hay consenso. Es poco el que la protesta. Sí, es poco la propuesta. Si es en materia del IVA, que es el otro impuesto, pues nosotros, es cierto que algunos rubros que estaban exentos ahora se incorporaron, sobre todo aquellos productos que se consideran que no son de consumo popular, ¿verdad? Y que entonces se supone que ese comprador de ese tipo de productos pues tendrá la capacidad de pagar ese agregado de IVA que antes no había, que estaba exento antes. Entonces, de tal manera que la reforma la vemos necesaria para cuidar la estabilidad nacional. Es cierto, son costos, no se puede negar que no son costos, pues, y van a subir algunos productos, y algunas empresas van a tener que pagar más, el caso de pagar el 3%, ¿verdad? Lo mismo de la seguridad social. La seguridad social va a subir, y entonces no se puede negar que hay un agregado de costos, pero que es necesario por una situación real, que ha habido un sabotaje, un daño a la economía fuertísimo. Te digo, más o menos el 10%, que son 1.300 millones, 1.250 millones de pérdida en menos de 8 meses. Sí. Ahora, en varios medios se ha publicado que justamente es la mediana, pequeña y microempresa las que más van a sufrir los efectos de una reforma tributaria. Bueno, a ver, nosotros, como te digo, si nos vamos a la realidad, el IR no nos afecta, ¿verdad? O sea, no vamos a pagar más IR, sino el 1%, ¿verdad? En materia de impuestos selectivos de consumo, bueno, sí, pues hay que cobrar ese impuesto selectivo de consumo, y a lo mejor eso, bebidas, licores y cosas, aumenta el precio, sin duda alguna, y eso pueda afectar la demanda. Es razonable. Aunque bueno, lo cierto es que cigarrillos, licores, gaseosas han estado afectados. Sí, y lo consume la gente. Y la gente lo sigue consumiendo. Un asunto de costura muy fuerte, que a pesar del cambio la gente va a seguir consumiendo eso, ¿verdad? Sí. Y en materia del IVA, bueno, lo que es la economía popular se mantiene, los productos de economía popular se mantienen. Sí, habrá una gama de productos que a la hora de funcionar, por ejemplo, en el caso de empresas de turismo, que prendan esos productos, pues sí van a tomar en cuenta los precios, ¿verdad? Pero lo vemos desde el punto de vista general, para la pequeña empresa, lo vemos que tiene un sesgo
que se ha tomado en cuenta la pequeña empresa y dado la contribución, el dinamismo que ha mostrado esta pequeña empresa, porque en este año 2018, quien levantó la mano de la reactivación, quien levantó la mano de mover las operaciones de venta en los mercados, por ejemplo, y por solo el mercado oriental tiene 25.000 comerciantes. Entonces, el que mantuvo el dinamismo de la economía en este año 2018 ha sido las pequeñas empresas, ¿verdad? Y tenemos que hacer eso, porque nosotros necesitamos que nuestras pequeñas empresas, hay que ver que su capital es limitado y además de eso depende la familia, ¿verdad? Tenemos que es un emprendimiento, la pequeña empresa no más que un emprendimiento familiar. Sí, sí. Y en eso estamos, luchando por mantenernos. Y creo que ha sido esa la contribución que hemos hecho nosotros. Pensamos que para la pequeña empresa va a ser manejable los efectos, no los vemos tan altos, ¿verdad? Hay costos, no se puede negar que hay costos. Sí, no se puede tapar eso que no va a haber costos, pero pensamos que en el contexto, hay que ver también el contexto general de la economía, son necesarios los ajustes, ¿verdad? Los ajustes. Ahora, también hay una cosa que es importante que está corrigiendo esta reforma, que por ejemplo, aquí hay corporaciones grandes que tienen sus sedes en paraísos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llevárselos, le ponían gastos a las empresas locales y se llevaban ese dinero para allá. Y al final, la corporación radicada en el país no pagaba IR. Pero claro, ese es el famoso efecto del paraíso fiscal, sí, que ahora con la reforma sí va a salir grabado. Si me trasladas esto, me tienes que pagar el 30%, que es la tasa de utilidad general, la tasa de IR general para utilidad. Sí. Entonces, también eso hay que corregir, esos desajustes que hay en los movimientos económicos empresariales grandes. Ok. El empleo. ¿Qué tanto va a ser afectado el empleo con las reformas fiscales? Ya, no me meto a las reformas de la seguridad social, con las reformas fiscales. Con las reformas fiscales, yo creo que primero hay que verlo desde otro punto de vista. ¿Cómo hacemos para no afectar tanto el empleo? ¿Verdad? ¿Cómo no? Porque si se deteriora más la economía, va a ser más afectada. Entonces, busquemos un recurso de estabilidad para mantener esos empleos. Yo creo que el gobierno tiene que acompañar estas reformas fiscales con algún mecanismo de dinamizar el financiamiento. Tenemos que buscar un mecanismo que se dinamice el financiamiento. Hay que estar claro que el gobierno tiene una capacidad grande y la está desarrollando todo lo que es inversión pública. Una inversión pública es gigantesca. Solo te vas a la carretera sur, son 4 carriles. ¿Cuánto cuesta eso? En las carreteras que van hacia el Caribe. Hay una política de inversión pública muy fuerte que va a compensar y que está compensando el daño, ¿verdad? Ahora, creo también pues, que el arte aquí es que no afecte tanto, ¿verdad? Porque si va a haber afectaciones, que no afecte tanto y que con estas inversiones públicas, ojalá que se aumenten las inversiones públicas y eso es lo que se está diciendo. Y por otro lado, que haya los mecanismos que reactivan la producción, como el financiamiento, ¿verdad? Como todo el financiamiento, porque una de las cosas, uno de los grandes problemas es que el financiamiento ha caído. Por ejemplo, en ese sentido, nosotros estamos empujando y buscando y tratando una negociación para abrir un mecanismo de banca de fomento emergente. Estamos negociando eso. Es decir, estamos buscando ahí con una cantidad de organismos, procurando una propuesta de banca de fomento emergente para facilitar el financiamiento al sector, ¿verdad? Que se reactiven las microfinancieras, por ejemplo, y que le llegue al pequeño empresario dinero de financiación a tasas bajas para poder reactivar la economía. Que con las microfinancieras tal vez ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas que habrá que ver si aquellas que quieran funcionar con tasas que puedan ser pues, acordadas. Pero sí estamos tratando estamos en una negociación con IMIPYME, está encabezando una negociación, buscando cómo hacerlo con el ente regulador también, y con una entidad bancaria para ver si podemos articular una propuesta de banca de fomento emergente, que además está siendo pedida por otros empresarios. ¿Y esta banca de fomento emergente tendría asesoría técnica? Claro que tendría asesoría técnica. Sería pues una banca establecida que lleva adelante programas propios precisamente de banca emergente, de banca de fomento emergente. Ese es el trabajo que estamos... O sea, lo que te quiero decir es que si bien la reforma fiscal viene y tiene costos, de alguna manera son menos en el sector pequeño empresario. Pero además nosotros estamos moviéndonos hacia la gestión de financiamiento.
Y así como otras medidas que estamos llevando a cabo para contribuir y asegurar pues la movilidad y la rentabilidad y el dinamismo pues de la pequeña empresa. Ok. ¿Qué porcentaje de la economía representa la pequeña empresa, la pequeña, mediana, microempresa? Bueno, los datos que tenemos nosotros es que alrededor del 50%, del 40%, depende de cómo se mueve. Si se mueve por ingresos, entonces damos casi el 50% del Producto Interno Bruto. ¿Verdad? Que es importantísimo. Es importante, claro. Es importante ese dato y hay que sostenerlo, hay que aumentarlo. Y yo creo que y creo que es eso, pues, porque también la otra cosa es que tenemos una gran empresa muy amenazada por los intereses norteamericanos, ¿verdad? Por eso me parece importantísimo a mí que estos banqueros hayan dado el paso de reducción con el gobierno para buscarle salida. Eso me parece importantísimo. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente, una nueva pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hablemos del sector es decir, porque se ha hablado mucho del sector turístico, ¿no? Las afectaciones de toda esta crisis en el sector turístico. Pero el sector de ustedes, aunque sí tiene que ver con turismo, tiene que ver también con medio ambiente, tiene que ver con sostenibilidad, cambio climático y conservación y demás, ¿no? Es decir, ustedes son afectados, digamos, por la acción natural del planeta en este momento, pero también resultan afectados por las condiciones humanas y la crisis en la que nos metimos a partir de abril en Nicaragua. Bueno, mira, primero que en caso de las reservas y la reserva de estancia del Congo, la función que hemos hecho es rescate y conservación de la biodiversidad de todos los sitios en que estamos. Por ejemplo, en el caso de la reserva de estancia del Congo, creo que ya hemos reunido en gran parte la biodiversidad del sur de Nicaragua, ¿verdad? Rescate y conservación. Eso es una acción en favor del clima. Sí. ¿Verdad? Esa es una acción en favor del clima, del medio ambiente, de las lluvias, todo lo que significa eso. Y detener y darle un espacio a la biodiversidad, ¿verdad? Entonces, primero, la función primaria de la reserva precisamente es contribuir a esta crisis del clima que ha sido provocada por esas grandes industrias, sí, ¿verdad? Y nosotros estamos dando esa contribución. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Es que hasta la fecha no nos pagan por esa contribución. No hemos logrado organizar bien ese producto, que sería la gestión por pagos de servicios ambientales, porque ahí lo tenemos. Tú vas a una reserva, en el caso mío, pues tengo 150 manzanas de un bosque, de un potrero a un bosque. Era un potrero y lo convertí en un bosque. Ahí tengo más o menos 300 especies de flora y fauna. Esa es una contribución. Ahí las reservas están en la línea de la contribución frente a la crisis climática. Esa es la función nuestra. Por otro lado, nosotros lo que estamos, lo que estamos haciendo también tenemos un brazo social y estamos haciendo toda una labor vinculada con el contribuir a la reducción de la pobreza o al desarrollo local. Porque hacemos rutas turísticas, sumamos a gente a las actividades turísticas, ¿verdad? Estamos trabajando con las alcaldías para mejorar las vías y que tengan mejor acceso. Estamos haciendo una publicidad para que la gente se vaya moviendo del sol y playa hacia el bosque, hacia la naturaleza. Y estamos en ese esfuerzo, ¿verdad? Estamos haciendo esa contribución. Ahora, creo yo que hasta el 2018, venía levantando muy bien el ecoturismo como política general. Venía levantando bien. Se ha caído, pues en toda la crisis se ha caído porque la gente no ha salido, ha tenido temores, pero estamos haciendo los esfuerzos de ir mejorando la oferta, de conectando, creando productos. Por ejemplo, en el caso de mi reserva, estamos no solo haciendo productos para que la gente disfrute y los vea, sino también para que la gente se resuelva problemas vinculados con su salud. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Ecosalud para diabéticos. ¿Qué significa eso? Que el diabético, en vez de estar en su casa metido y viendo televisión, que vaya para allá, que camine, que comparta con otros, que se meta al bosque, que reciba ese baño forestal. Fíjense, estamos dándole un uso también de servicio humano activo. Sí, sí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ser educación ambiental. ¿Qué le estamos ofreciendo a los colegios?
Hombre, aquí tenés un bosque, un aula verde, y hagamos una educación ambiental en directo, no por libros ni por imágenes, sino tocando la planta, midiendo la planta, viendo las aves, saboreando, identificando insectos. Es una educación, es una oportunidad de educación ambiental extraordinaria. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Primero, favoreciendo el clima, pero también dándole un beneficio a la sociedad. Ok, pero me dice que iban caminando bien. Sí. Hasta el 2018 iban caminando bien. Pero había políticas de fomento estatal, porque, por ejemplo, el tema del pago por servicios ambientales. Sí. Que en Costa Rica eso está resuelto ya, es decir, ya está, o está muy bien encaminado. Aquí eso está nulo todavía. Sí, yo creo que todavía los órganos estatales están atrasadísimos en lo que se refiere a proveer estímulos para la conservación ambiental. Nosotros creemos que las leyes que aprobaron los ticos en razón del fomento, pues, y los bonos que pueden salir, además el carbono neutralidad, son políticas extraordinarias que ojalá que las pudiéramos tener aquí. Hemos estado planteando eso, pues que es necesario más estímulo, más incentivo, por el enorme beneficio que presta el bosque para muchísimas cosas, como habíamos mencionado. Creo que nos hace falta, esa es una asignatura que las reservas tenemos que hacer y que las pequeñas empresas que están vinculadas con el ecoturismo tenemos que hacer, que es que el Estado dé un paso adelante, y eso lo vamos a presionar más para que nos juntemos en efectivamente incentivar la conservación, el rescate y conservación ambiental. Y ahora, ¿y desde el sector privado? Es decir, porque si el Estado todavía no, porque me parece a mí que es un asunto como de entenderlo, ¿no? Sí. Si el Estado todavía no lo termina de entender, el sector privado lo ha entendido. Y cuando me refiero al sector privado quiero hablar del financiamiento. Mira, todavía es muy poco el financiamiento. Bueno, hay algunos programas, pero todavía muy poco en el financiamiento. Básicamente porque pues, hay que demostrarle mucha rentabilidad a los bancos. Y esta actividad del ecoturismo es un proceso que todavía va caminando, ¿vale? Sí, y es un proceso lento, es un proceso de varios años. Y hay que saberlo hacer. Y todavía pues la banca se mueve por la seguridad de la devolución de su plata y exige altos índices de rentabilidad. Entonces todavía el financiamiento no es suficiente. Ahí deberíamos tener un programa de fomento apoyado por el gobierno para aumentar esto, que como te digo, aumenta el bienestar de la población, pero aumenta la cantidad pues, de biodiversidad, y que podemos articular también como Estado un plan para negociarlo a nivel internacional. Que sería lo ideal. Que es lo ideal eso. Sí. Nos hace falta eso. Ok. Y de cara a la gente, porque ciertamente ustedes han empujado mucho. Yo estuve hace unos 3 años tal vez, en Cárdenas, en una reserva a la orilla del Cocibolca. Sí, no. Y eso es una maravilla. Pasé un fin de semana ahí al aire libre, y eso es precioso, pues además amanece uno con la banda de monoscongo yendo a buscar agua al lago, ¿no? Yendo a buscar como refrescarse. Y si uno va con niños, pues todavía mucho mejor. Más alegre el asunto. Pero eso como que de repente no hay como mucha costumbre de hacer ese tipo de cosas. Y entonces ahí nos vamos al mar. ¿Ah? Sí, todavía domina pues sol y playa. O nos vamos a un hotel establecido. Pues. Sí, sol y playa, hoteles que tienen ya pues una gran capacidad y que tienen una gran publicidad. Y también todo lo que es el turismo urbano, por ejemplo, religiosidades, visitas a familiares. Son todas esas cosas que nosotros tenemos que identificarlas y tratar de ir moviendo. Se viene moviendo, pues hay que estar claro que es muy lento, pero se viene moviendo el crecimiento del turismo hacia el bosque, ¿verdad? Hacia la biodiversidad. Viene saliendo, las reservas estamos haciendo una cantidad de puntos tour dentro de cada reserva, ¿verdad? En fin, estamos haciendo todo un esfuerzo en eso. Es un camino, yo digo que vamos caminando positivamente, y yo sentí a 17 y 18 que veníamos bien, ¿verdad? Claro, vino la crisis y entonces caímos. Ahora tenemos que hacer ese esfuerzo de levantarlo, pero esa es la tarea nuestra. Yo creo que el bosque y la naturaleza da una enorme oportunidad de satisfacción y de bienestar a cualquier persona que se movilice hacia ella. Pues, ¿no? Entonces, la afectación que tiene este sector
por la crisis principalmente es por presencia. Por presencia, es presencia, claro. También hace falta pues de que la reserva, y mi reserva es un caso, estamos también perfeccionando, mejorando pues el músculo empresarial. Ver qué más ofertas calificamos para que la gente vaya. Yo te decía una, pues, sí, un aula verde, un aula real, sí, para la educación ambiental, sí, un espacio para la salud. Para la salud, sí, ¿verdad? Por ejemplo, un espacio, y eso estamos trabajando con las convenciones religiosas, un espacio para que entre los dueños de reserva y los religiosos contribuyamos a la creación. Y eso está tomando mucho auge. ¿Verdad? Estamos trabajando con eso. Entonces, nos hace falta también el músculo empresarial, la creatividad, las distintas modalidades que eso tiene. Ahora, también la otra cosa es que tenemos que avanzar al agroturismo. O sea, que porque tenemos agro y no tenemos turismo. Sí. El agroturismo es una estrategia importante, porque es convertir esa producción a condicionarla hacia la conservación y al mismo tiempo que sea un producto adicional. Yo puedo tener ganado. Sí. Ganado. Entonces yo puedo mejorar ese ganado teniendo sistemas silvopastoriles. Claro. Pero además, y nomás el ganado es también un producto turístico. Sí. Tenemos que hacer una versatilidad de eso. Sí, el caso de la garnacha en Estelí es un caso muy emblemático, sí. Muy emblemático. Sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, un tema interesantísimo, que nosotros lo tenemos en la Reserva de Estancia del Congo, que es el apiturismo, es el turismo con abejas. Sí. Nosotros tenemos más ingresos por apiturismo que por miel. ¿Ve qué cosa? ¿Ve qué cosa? ¿Por qué? Porque la miel son 3-4 meses al año que se cosecha y el turismo es contable. Sí, todo el turismo es de 12 meses. Es de 12 meses. Sí. Ahí tenés un caso muy concreto que se le puede sacar mucho con un poquito de imaginación a esto. El caso de las abejas. Ahora, y además, teniendo abejas, facilitamos la reproducción de la biodiversidad. Así es. Sí. Sí, ahí está la mezcla perfecta. Ok, y con esto de ser apicultor, porque yo conocí el caso de un grupo de apicultores que básicamente estaban trabajando como una reserva, sí, y tenían apicultura dentro de la reserva. Pero resulta que la vecindad no estaba trabajando ni reserva, ni buenas prácticas agrícolas, ni nada de eso. Y echaron una fumigada que prácticamente se voló todas las abejas del vecindario. Sí, no, bueno, hay un riesgo alto por este fenómeno del uso de los pesticidas en muchos lugares, en los potreros, en todos lados. Ahora casi no hay machete, ahora lo que hay es una bomba fumigadora. Sí. Ese es un riesgo que tienen las abejas. En eso tienen ventaja las reservas, porque las reservas tienen la flora y se está reproduciendo esa flora. Y de ahí tenemos la alimentación perfecta para las abejas. Pero lo otro también... En el caso de estas eran reservas y era una reserva importante. Sin embargo, los vecinos fumigaron y el efecto de la fumigación afectó a las abejas dentro de la reserva. Sí, las afecta porque las abejas andan buscando la comida, caminan 4 o 5 kilómetros y llegan a un cultivo y el cultivo está fumigado. Sí. Ahí la fregaste, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que tenemos que ver eso, es decir, en las reservas, pues, facilitar más la flora y una flora variada también. Porque hay que estar claro que hay flora de distintos momentos en el año. Ahí, pues, hay que conocer bien el negocio de la apicultura. Pero es un negocio muy bueno, rentable, ¿verdad? Y que también creo que eso se puede hacer, por ejemplo, redes de apicultores en una localidad. Sí. Y de esa manera poder rentabilizar más el asunto. Ok, vamos a hacer la última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, ya en la parte final del programa, en esta conversación con Freddy Cruz, directivo de CONIMIPYME, pero también presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Tal vez voy a volver al principio del programa. ¿Cuáles serían las aspiraciones? ¿Qué esperaría esta Cámara de Ecoturismo y Cultura de este diálogo que empieza la próxima semana? Lo primero es un acuerdo de estabilidad nacional, ¿verdad? Que ya nos quitemos de encima esa idea de los sabotajes, de los paros, es decir, un acuerdo de estabilidad nacional,
un acuerdo también de normalidad económica financiera, que tanto la necesitamos nosotros, necesitamos eso, y también un acuerdo de reglas claras para fortalecer los espacios electorales. ¿Verdad? Que todo se arregle por las elecciones. Si yo tengo una divergencia con el gobierno, pues voy a las elecciones, y no como ha ocurrido hasta ahora, que hay un grupo que está fuera de elecciones, que está saboteando, y después hace asonadas y causas políticas. Eso me parece a mí que es el elemento de fondo. Señores, aquí se solucionan las cosas por las elecciones. Pero que esa es la voluntad del pueblo, gánate la voluntad del pueblo. Y estabilicemos este país. Necesitamos estabilidad económica, los sistemas educativos funcionen, que continúe, por ejemplo, ojalá, esa década de la prosperidad que tuvimos aquí, ese desarrollo de las carreteras que continúa avanzando. Necesitamos más inversión pública, ¿verdad? Necesitamos que haya condiciones para que el empleo suba, porque si afectamos el empleo, estamos afectando un montón de familias. Las pequeñas empresas estamos interesados y queremos seguir activas y siendo el soporte de reactivación económica. Eso nos interesa, hacer el soporte de reactivación económica para el país, lo vamos a continuar haciendo, y sí reclamamos y necesitamos pues condiciones como esa que te decía, abrir una banca de fomento. ¿Para qué? Para tener, en vez de, como te digo, para aumentar nuestras inversiones, que es lo normal en eso. Entonces, creo que sería necesario eso, y que todos los sectores aporten a la necesidad de esa estabilidad, especialmente los sectores religiosos también, que se han caracterizado no por la ecuanimidad, sino por cegarse hacia un lado. Ojalá también, yo esperaría que con este acuerdo se reduzcan las acciones del gobierno norteamericano, porque es una amenaza fuertísima pues, y peligrosísima, ¿verdad? Ya ve lo que dicen ahí, pues que le dan tantos días al presidente Ortega para que ya no exista. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, imagínate un gobierno tan poderoso haciendo esa acción y tomando medidas, eso no es más que una acción terrorista. Sí. Entonces, ojalá que cambiáramos eso, ojalá que llegáramos a acuerdo. Esta gente se arregló, están en la pauta correcta, vamos a mejorar los procesos electorales, ojalá, si hay temores que se mejoren, y dejémoslos en paz, pues que sigan construyendo su país. Ahora, me da la impresión, por el comportamiento que ha tenido las reformas tributarias, que las reformas tributarias se van a quedar a la espera de lo que ocurre en el diálogo nacional. No sé si se van a conversar ahí, si se va a hablar de ellas ahí, pero se va a quedar a la espera de lo que ocurre en el diálogo. Me da esa impresión, tengo yo esa idea. Hay un tema de esas reformas que de repente yo me quedo con la duda, que es el tema de las exenciones y exoneraciones. Sí. Que fueron muy discrecionales, hasta ahora han sido muy discrecionales, me parece a mí, y no han cumplido exactamente la función que debieran de tener, que es fomentar, que es apoyar, especialmente el arranque de los negocios. Me parece, por ejemplo, que las MIPYME no tienen justamente ese fomento, no tienen ni exenciones ni exoneraciones como tienen grandes empresas, ¿verdad? Y de repente como que estas requieren justamente de una política de exoneración, de exención, de fomento que les ayude a consolidarse. Para mí, si eso fuera un tema del diálogo, yo metería eso. ¿O no? Mira, en el año 2017 el FMI hizo una reunión para dar el balance de la economía, que fue muy bueno, como ya te mencionaba cifras. Y él dijo que una de las medidas que había que tomar era reducir drásticamente las exoneraciones, porque ya estaban fuera de tiempo, muy extenso el tiempo, y que no estaban cumpliendo pues, el papel que corresponde de estímulo al desarrollo inicial de unos negocios. ¿Verdad? Eso lo dijo el FMI en el año 2017. Entonces, en ese sentido, me acuerdo, yo estaba en esa asamblea, en un hotel, y el presidente del COSEP dijo que ellos iban a pelear por las exoneraciones y que lo que ellos querían que se le quitara la cuota fija a las pequeñas empresas. ¿Verdad? Ese fue el planteamiento que él hizo. Pero bueno, nosotros creemos que las exoneraciones hay que racionalizarlas. Nosotros mismos estamos metidos dentro de una lista taxativa amplia, la vamos a reducir para que se concentre en aquello que es vital para la producción, para la actividad productiva de las pequeñas empresas. Por ejemplo, en el caso del turismo, que se nos exonere las inversiones inmediatas. Y terminó esa inversión, ya no tengo
ya no tengo exoneración, no es eterna. Sí. No debe ser eterna, sino para la acción concreta. Exoneración para la acción concreta, no como sistema general, que es lo que hemos tenido en el país. Y que me parece que ese ha sido el gran problema. El gran problema que hemos tenido. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora sí queremos nosotros que focalmente se mantengan listas taxativas o rubros taxativos para pequeñas empresas que necesitamos reactivar, porque necesitamos reactivar eso. Yo decía el turismo, te decía el pan, los madereros, los que hacen muebles, etcétera. Tienen una cantidad de herramientas, por ejemplo, para trabajar. Hay que tomar en cuenta, como te decía, es que tenemos que ser flexibles en la adquisición o en reactivar la producción, porque luego se va a vender y ahí sí tomamos el ingreso real del IVA en las operaciones que hacemos, ¿verdad? Entonces creo que hay que ser flexible en eso, pero hay que racionalizar eso. Y me parece que lo más importante es decir, la exoneración es por el periodo de inversión. Sí. De ahí se acabó, ¿verdad? Vos decís un periodo de inversión, aquí está. Una reserva va a ser, una reserva natural va a ser una cabaña. Bueno, pues 4 meses. Se tiene su cabaña y si va a exonerar algunas compras de bienes, pues estos son las listas taxativas, me exoneraste eso y se acabó. No es que hay muchas cosas generales. Claro, claro. Y especialmente para el arranque, pues, porque es decir, una empresa consolidada. También, sí, para el arranque. Sí, porque una empresa consolidada, la verdad es que ya tiene, se supone que ya tiene. En teoría, ¿no? Ya aguanta el golpe. Ya aguanta el golpe. Bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros. ¿Cree que este sería tema para meterlo en el diálogo? El tema de las exoneraciones. El tema de las reformas tributarias, de las reformas fiscales. Yo creo que sí va a ser un tema que debe entrar, porque ese es un tema de interés de grandes empresas, ¿verdad? Es un tema también que tiene que ver pues, con la situación económica del país y que hay que tomar, primero hay que hacer el balance entre tenemos que conservar la capacidad de esta economía para funcionar y luego lo que podamos, si una vez que hemos hecho esa cobertura, lo otro hay que negociarlo, pues se puede negociar. Creo que es un tema que sí puede entrar. Sí, todos los temas pueden entrar. Ok, bueno, quiero agradecerle que haya estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. También nuestro agradecimiento para nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.